Entonces, teniendo en cuenta esta idealización de líneas de campo, vamos a conocer una entidad que se llama flujo eléctrico. Y se llama así justamente de la hidrodinámica, que ustedes ya deben haber estudiado en Física 1, donde existe una ecuación o una, ¿cómo diríamos? Una ecuación igual, análoga a esta, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Bien, entonces, ¿qué significa flujo? Para entender qué significa flujo, fíjense, el flujo es el producto de un campo vectorial por el área que atraviesa. ¿Se entiende? Supongamos que tenemos un área de cualquier forma arbitraria a la cual las vamos a dividir en elementos diferencial de área o delta de área, como quieran, porque todavía no son tan chiquititas, ¿sí? Entonces, supongamos que tomamos un elemento iésimo de todas estas ariecitas. Yo voy a decir que el flujo es el producto de la función por el área. En este caso estoy diciendo, tomo un área iésima, un área al azar. Entonces, y esta función va a ser una función vectorial cualquiera que tenga las tres coordenadas. Supongamos, si esta función fuese 1 en todos los puntos, la suma de todos los delta de A me daría la superficie. ¿Se entiende? Si esta función es un campo vectorial, la suma de todas las delta de área me va a dar el campo total que existe en esa región. ¿Se entiende? Entonces, vamos a decir, la suma de cualquier función, en este caso vectorial que les dije, por delta de A sub I, cuando el área tiende a 0, ¿se entiende? Se hace cada vez más chiquitita. Y la cantidad de áreas tienda a infinito, la cantidad de áreas en la que la subdivida, ¿qué va a suceder? Esta sumatoria se va a transformar en una integral de superficie donde estoy multiplicando esa función vectorial por un diferencial de área. Pero, ¿qué pasa con este producto? Fíjense, el área infinitesimal está representada por un vector normal, ¿sí? O sea, nosotros decimos que el delta de A es lo mismo, a ver, no pongamos delta ya porque estamos hablando de diferencial, ¿sí? El diferencial de área es igual a su normal escalar el módulo del diferencial de área, ¿se entiende? Entonces, este producto es un producto escalar. Entonces, vamos a definir ahora como flujo cualquiera a la integral sobre la superficie de la función escalar el diferencial de área. Si esta función fuese un campo eléctrico, ahora ya entramos en nuestro tema. Si la función es un campo eléctrico, entonces vamos a definir el flujo eléctrico como la integral sobre esta superficie de E escalar diferencial de área. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, chicos, yo elegí el área, el delta de área sub I. Supónganse que la normal sea esta y supónganse que el campo eléctrico,
que atraviesa esta región sea este. Por supuesto que el campo eléctrico tiene que estar en todas las direcciones, pero sobre cada delta de área voy a multiplicar por el coseno del ángulo comprendido entre los dos vectores. ¿Se entiende? O sea que este producto escalar me está diciendo que esto es igual la integral de superficie del campo por el diferencial de área por el coseno del ángulo comprendido. ¿Se entiende? Ustedes saben qué pasa. En análisis 2, ustedes veían la integral de superficie como una integral doble. Esa integral doble ahora la simplificamos tomando directamente la integral sobre la superficie como la sumatoria de todas las áreas infinitesimales. ¿Se entiende? En el límite, esto sería en el límite, ¿sí? Cuando el área tiende a cero y el número de cuadritos o el número de areecitas tiende a infinito, esta sumatoria se transforma en una integral, pero esta integral tiene que tener en cuenta que es un producto escalar entre la función y el vector área. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Todos? Si no, retrocedemos un poquito y volvemos atrás. No entendí bien la relación sobre el diferencial de área, desigualdad de abajo, donde está la normal. Que el vector diferencial de área que está representado por la normal es el producto escalar. Esto es una nomenclatura vieja. Hoy en día directamente decimos es el diferencial de área por el coseno del ángulo comprendido. Lo que pasa es que acá el coseno tiene que estar referido a la otra función, por eso no lo puse, ¿se entiende? Porque en este caso estoy hablando solo del vector área. El vector área está representado por su normal, la normal por el módulo. ¿Está bien? Sí. La normal por el módulo. Después ya no la ponemos a esa n. Ponemos directamente, o sea, acá yo podría haber puesto que es la integral de f diferencial de área coseno del ángulo comprendido entre el vector que represente la función. ¿Sí? Pero para nuestro caso, en el campo eléctrico, nuestro flujo es campo por área por el coseno del ángulo comprendido. Tiene tres términos, ¿sí? Veamos ahora que si yo tomo un área abierta, esta área tiene dos normales, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, para evitar ambigüedades, nosotros vamos a referir nuestro flujo eléctrico, antes de poner integral, nuestro flujo eléctrico va a ser la integral sobre superficie cerrada, ¿se entiende? Para tener siempre una única normal. La normal a la superficie que encierra algún volumen. ¿Sí? Entonces, esto es la integral de E, diferencial de área, coseno de tita, o lo que es lo mismo, la integral sobre la superficie cerrada del campo eléctrico escalar diferencial de área. ¿Bien? Pero, ¿qué podemos decir entonces de nuestro flujo? Si el flujo eléctrico son la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, entonces ese flujo es directamente proporcional a la carga que queda encerrada en la superficie. Entonces vamos a anotar eso porque es sumamente importante. El flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga que está encerrada
en la superficie. ¿Sí? Y a partir de ello, el físico alemán Carl Friedrich Gauss, ustedes ya lo escucharon nombrar en Análisis 2, justamente, él propone un cálculo muy sencillo diciendo que como el flujo eléctrico es directamente proporcional a la carga encerrada, esta herramienta podría permitirnos calcular el campo eléctrico de las configuraciones de carga que tengan cierta simetría esférica o axial. ¿Está bien? Entonces, Gauss propone la siguiente ley. La ley de Gauss dice que la carga encerrada, perdón, el campo eléctrico o flujo eléctrico mejor, es igual a la carga encerrada dividida por la permeabilidad dieléctrica del espacio vacío. O sea, el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada dividida epsilon cero. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el flujo es la carga encerrada dividido epsilon cero, donde la constante de proporcionalidad sería 1 sobre epsilon cero, ¿sí? El directamente proporcional y la constante de proporcionalidad sería 1 sobre epsilon cero. ¿Cómo hizo Gauss para demostrar esto? Bien, para demostrar esto, Gauss utilizó una carga puntual positiva, que ya sabemos que sus líneas de campo son radiales y salientes, y eligió una superficie arbitraria, pero cerrada. Hagan de cuenta que es como un globo de forma arbitraria, que encierra a la carga puntual. Pero resulta que él dice, bueno, esta superficie es exactamente igual, o sea, encierra la misma cantidad, no es que la superficie sea igual, sino que encierra la misma cantidad de líneas que una superficie esférica. Entonces él tomó una superficie esférica de radio R para encerrar esas líneas de campo. Y entonces dijo, bueno, mi flujo eléctrico es igual a la integral sobre esta superficie cerrada de E escalar diferencial de área. Y aquí me voy a detener un minutito para mostrarles esto. Si tomo un diferencial de área cualquiera, supongamos este de acá, ¿se ve? Un área chiquitita, pero que tenga la forma de la esfera. ¿Cuál va a ser su vector normal? Va a ser este. Entonces, fíjense, el vector normal es este, el campo es este, entonces el ángulo va a ser 0 y el coseno va a ser 1. Entonces, la primera simplificación es que en este caso el vector normal es paralelo al vector campo. Aquí tendría que haber puesto vector normal, ¿no? Pero bueno, el vector normal es paralelo al vector campo. Por lo tanto, ¿qué sucede? El ángulo θ es igual a 0 y el coseno de θ es igual a 1. ¿Bien? Perfecto. El campo eléctrico de una carga puntual, lo vimos la clase pasada por Coulomb, supimos que era K por Q
sobre r al cuadrado, o lo que es lo mismo, reemplazando k por su igual, es q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Está bien? Entonces, reemplazando las dos cosas en la primera ecuación, decimos el flujo eléctrico es igual a la integral sobre esa superficie cerrada de q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado por el diferencial de área. Y ya no pongo el producto vectorial, escalar, perdón, ya no pongo el producto escalar porque ya demostré que el coseno vale 1. Entonces, en este caso, va a ser directamente q sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado multiplicado por el área de la esfera, porque la integral del diferencial de área me da el área de la esfera. ¿Y cuánto vale el área de la esfera? El área de la esfera es 4pi por r cuadrado. Con lo cual, este 4pi por r cuadrado se simplifica por esto y me queda q sobre epsilon 0. ¿Se entiende? Con lo cual, estamos comprobando que el flujo eléctrico, que es igual a la integral sobre la superficie cerrada de E escalar diferencial de área, es igual a la carga encerrada dividido epsilon 0. Y esta es nuestra relación que nos va a permitir calcular el campo de diversas configuraciones de carga siempre que tenga simetría, esférica o axial. ¿Sí? Los dejo que terminen de escribir y hacemos el primer cálculo. El primer cálculo que hicimos por Coulomb fue el de la esfera, ¿sí? Ahora vamos a hacer el mismo cálculo, pero aplicando la ley de Gauss. Sí. No, este es... No, perdón, no, estoy hablando de superficie esférica. O sea, es tridimensional. En el plano lo dibujo porque el pizarrón no me da posibilidad, pero sí, a ver, tendría que darme la posibilidad. Si yo quiero dibujar una esfera, tendría que decir más o menos que es así, ¿no? Y de aquel lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las líneas de campo? Son radiales y salientes en todas las direcciones, pero de una esfera. No sé si se interpreta el dibujo. Tengo que hablar con el profe Gea para que me enseñe a dibujar en 3D. ¿Sí? Es como que por todas las direcciones las líneas de campo son salientes. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que puse que la superficie de la esfera es 4pi por r cuadrado. Si fuera en el plano, la superficie sería pi por r cuadrado. Pero la esfera es 4pi por r cuadrado. ¿Está bien? Es tridimensional. En todas las direcciones es igual. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien.